La dictadura deja todo un conjunto de normas, incluso intenta hasta establecer su autoamnistía, porque dicta una ley diciendo que no se puede castigar los procesos producidos de 1976 y 1983, ¿no es cierto? Después, lógicamente, por suerte, bueno, eso es la Corte Suprema depurada por el kirchnerismo y la misma actitud de Kirchner llevan adelante que se termine con esa idea de la autoamnistía. Pero ellos dejan todo un conjunto de elementos propios de una economía de especulación. Y eso, bueno, se produce las elecciones, gana el radicalismo intenta, Alfonsín intenta, hay que reconocerle que tiene al principio la buena intención de, le dice a la cúpula de las Fuerzas Armadas que tienen que sancionar a los represores. Cuando pasa el tiempo y no hacen nada, lo decide él, avanza con el juicio a las juntas, que es algo poco común en el mundo, ¿no? Que militares que entregan el poder hayan sido sancionados después con el juicio a la junta, ¿no? Y lo mismo en economía, lo designa a Grispum, para que Grispum se agarraba a los gritos, a los insultos con Joaquín Ferran, que era el representante del Fondo Monetario, un catalán. Pero eso dura muy poquito, porque al año lo fuerzan a reemplazarlo a Grispum, aparece Surruil, aparece después la política de liberación de importaciones que hace Alfonsín también, aparece la obediencia debida del punto final, es decir, retrocede sobre lo mismo que él había hecho, que si vamos a una explicación más bien sociológica no es Alfonsín, son unos sectores medios en realidad que no tienen la capacidad y la fuerza suficiente para poder enfrentar al imperialismo, ¿no es cierto? Mientras que en todo este proceso se han formado grandes corporaciones económico-financieras de gran poder, que tenían 5 empresas al principio de la dictadura y al fin de la dictadura tenían 40 empresas. Uno es el caso de Pérez Compán, el caso de Techín, el caso de Macri, el caso de Bulgeroni, el caso de casi todas empresas nuevas, salvo Soldati, que era una empresa vieja, pero las demás eran casi todas empresas nuevas. Benito Rollo, todas esas empresas son las que, cuando el radicalismo es derrotado por Menem, aparece en el libro, en una biografía que hace Macri. Macri es tan importante que el viejo Macri tiene 2 biografías ya. En una de esas biografías dice que en cuanto Menem ganó las elecciones, ellos lo fueron a ver. Lo fuimos a ver, dice yo, es decir, Macri, Fortabat, Pungibor, Bulgeroni y creo que Livio Kuhl, alguno más de estos grandes empresarios. Y le dijimos que tenía que ser el ministro, que tenía que ser Roy, y Menem lo designó. Roy era un hombre con una cardiopatía y aguantó una semana y se murió. Entonces fuimos de nuevo y le dijimos que tenía que ser Rapanelli. Y Menem lo nombró también. Rapanelli al año se le estaba yendo la inflación de las manos. Entonces fuimos de nuevo y da a entender Macri como que el presidente de la nación, al cual ellos le habían pagado la campaña, aunque también le habían pagado la campaña a los radicales, que el presidente de la nación tuvo la osadía de querer designar un ministro él, por su propia decisión, y lo nombró a Herman González, que es un hombre de confianza. Nosotros le dijimos, bueno, usted, como diciendo, si usted se equivoca, si usted quiere gobernar, gobierne y verá lo que le pasa. El hombre que hay que recurrir tarde o temprano es Domingo Felipe Cavallo, le dice Macri. Efectivamente, lo que pasa así a partir del 92, con la convertibilidad, que tiene, esto es cierto, un efecto inicialmente favorable a la economía argentina, porque inicialmente para la inflación, genera cierta confianza, aparece de nuevo la posibilidad de la compra en cuotas porque no hay posibilidad de que se produzca inflación, pero que es una mentira descomunal suponer que un peso
es igual a un dólar, porque los valores de la moneda están directamente vinculados a la productividad de las economías. Nosotros no podemos pretender eso, ¿no? Pero bueno, algunos sectores de clase media aprovechan esta situación y con un peso compran un dólar y con un dólar viajan y deme dos aquí, deme dos allá, ¿no? El deme dos que se hizo común, compran toda clase de artículos electrodomésticos, ¿no? Hacen turismo, y eso, bueno, lógicamente, una convertibilidad de ese tipo provoca que el país tenga una avalancha de importaciones que destruyen la industria y una dificultad en las exportaciones. Por eso Menem le quita toda clase de descuentos o impuestos al agro para beneficiarlo en ese sentido, ¿no? Pero igualmente las balanzas comerciales empiezan a ser desfavorables, se cubren con deuda externa. La deuda externa que Alfonsín había dejado en 60.000 millones de dólares, Menem la lleva al poco tiempo a 80, a 90.000, a 100.000, a 120.000. Es decir, se está viviendo de prestado, un poco como han vivido los norteamericanos en los últimos años, desde 1971, que emiten dólares sin respaldo. Y entonces esto va a significar que en un momento dado eso va a explotar. Cuando va a explotar va a haber que devaluar. Y cuando hay que devaluar, llevar a valores reales, en vez de 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3, el asunto es quién paga los platos rotos. Si se devalúa gradualmente, puede ser que... Yo recuerdo que Eric Calcaño, padre e hijo, planteaban una salida gradual de la convertibilidad, que conociendo que la convertibilidad había jugado en los 2 primeros años un papel, pero que ahora ya era imposible sostenerlo, porque el país se iba a seguir endeudando. El país estaba tan endeudado además que cuando pedía créditos le cobraban una sobretasa. La tasa mundial estaba en el 8 o el 9 y le cobraban el 14 y el país se seguía endeudando. Pero claro, en cada endeudamiento había gente como Cavallo y su amigo Mulford y otros que hacían sus grandes negocios, ¿no es cierto? Como con el mega canje y con el plan Brady y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso llega a un punto en que empieza ya una economía de ese tipo, la desocupación llega al 18% en 1997, y entonces empieza a caerse el gobierno de Menem, y empieza a surgir algo parecido al alfonsinismo de la clase media, que es la Alianza, con gran parte de peronistas, ¿no? Esa es la característica nueva, que es el frepaso, donde juega un papel importante Chacho Álvarez y Fernández Meijide, Bordón también en su momento, pero que tienen temor a enfrentar a Menem solos. Yo creo que ese es el error tremendo en que caen, y entonces deciden aliarse con los radicales, sin comprender que los radicales, aun cuando tengan decadencia, tienen ciertos aparatos en las provincias. Si uno los deja ir a internas, las internas le iba a ir como le fue, porque todo el país sabía que De la Rúa era un hombre de derecha. Siempre fue un hombre de derecha De la Rúa. Pero bueno, todos esos aparatos hacen que triunfe De la Rúa y que De la Rúa gane las elecciones y siga administrando ese modelo, no se anime a modificar la convertibilidad, y que él, que había hablado de ética, empiece su gobierno a los 6 meses con un escándalo de los sobornos en el Senado, o con una política directamente de bajar el gasto público, como la que llega a proponer López Murphy, por lo cual cae de su ministerio. Y esto lleva al 2001, a un país totalmente devastado, donde en nombre del peronismo Menem había implantado contratos basura, donde en nombre del peronismo se habían destruido todas las empresas del Estado como un modo de tener ingresos en dólares para cubrir el déficit de la balanza comercial, donde estaba destruida la educación con el sistema del plan federal, donde estaba destruido el sistema de salud pública, donde el endeudamiento externo entre el externo y el estatal y el privado pasaba ya los 200.000 millones de dólares, una situación de desesperación,
cae de la Rúa porque el Fondo Monetario se niega en determinado momento a bancarle lo que le había prometido para el 5 de diciembre del 2001. La gente vuelve a salir, como en otras épocas. Las asambleas populares buscan algún cauce y no lo encuentran, porque tal es el grado de declinación de la dirigencia que ahora se vuelve a repetir, porque ahora el plano de declinación de la dirigencia política argentina, salvo el caso de Cristina, es total. Por eso llega, uno saca el 8, otro saca el 5, la otra que apocalíptica saca el 1%. Y bueno, ahí se produce una situación también de ruptura, de quiebre, de profunda crisis. 5 presidentes en una semana, el default, y en medio de todo eso, Duhalde, que quiere manejar las cosas, que tenía antecedentes bastante complicados, y que para colmo se ve involucrado en el asesinato de 2 militantes populares, de una manera muy perversa, que lo hace adelantar las elecciones, y él lo que quiere es tratar de mantenerse en el gobierno a través de alguna persona que él pueda manejar. Busca un títere, lo busca a Reutemann, lo busca de la Sota, pero el país está ardiendo, ¿no es cierto? Cuando cae de la Rúa el país estaba ardiendo, era una casa incendiada, y solamente un hombre tan insólito como de la Rúa podría ir al programa de Susana Jiménez, y cuando ella le dice también ella, ¿no?, le dice, pero ¿hay algún problema, presidente? Y él le dice, sí, nos estamos quedando sin merluza. Nos estamos quedando sin país, no sin merluza. Pero efectivamente había un problema de falta de excesiva depredación de la merluza, pero estábamos quedando sin país. Y nadie quiere tomar ese país en esas condiciones. Hasta que Duhalde cree que es posible manejar a Kirchner, y Kirchner, que pensaba, según dice Cristina, pensaba ser presidente dentro de unos años, aterriza en ese país devastado, y aterriza con un conjunto de ideas que son fundamentales. Es decir, empieza por decir que él no va a dejar sus convicciones a la puerta de la Casa de Gobierno. Además, parte de la base de que ya hay un default y de que los títulos no valen casi nada. Entonces, si los títulos no valen casi nada, exige una quita muy importante, basándose en eso, ¿no?, como si fuera una convocatoria de acreedores. De la misma manera procede con respecto a la cúpula militar, la desplaza con la gente amiga de él, pero él no tiene un partido, porque él no controla el Partido Justicialista. Él viene con un grupo de gente de Santa Cruz, acostumbrado a gobernar Santa Cruz. Yo le decía a un amigo que es de Caleta Olivia, que fue intendente de Caleta Olivia, le dije un día, pero Néstor tiene que entender que hay que construir por abajo. Dice, si vos hubieras sido gobernador de Santa Cruz y te hubieran dicho que hay que construir por abajo, hubieras dicho, por abajo no hay nadie. Hay una densidad de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Hay que construir hablando por teléfono, por telégrafo, y armar, vinculándose con los intendentes, qué sé yo. Bueno, él intenta la transversalidad, pero además define bien una cantidad de cosas en materia de derechos humanos, hace bajar el cuadro ese, que es todo un símbolo, se considera hijo y nieto de las madres de Plaza de Mayo, y pone en marcha, como se había hecho una devaluación muy importante, la devaluación que empieza Duhalde va de 1 a 1,40, pero el Fondo Monetario, en su locura y su desinterés por la suerte de los pueblos, le dice que deje libre el dólar, y el dólar se va a 4 pesos. Con lo cual hay una caída impresionante en el nivel de vida de la gente. Un país que nos habían dicho desde la escuela primaria que era un país rico con todos los climas y todos los recursos, el 56% de la sociedad está bajo el nivel de la pobreza. Entonces, ya Labaña había iniciado una política de retenciones, porque era evidente que si el campo ganaba con 1-1 y se le cuadruplicaba el precio de venta, era una ganancia tan fabulosa, además agregadas al alza de los precios de la soja y al alza de los precios de los cereales en general, ¿no?
Kirchner lo toma esto como un elemento central, por eso después intenta, junto con Cristina, intenta aplicar la 125, pero lo toma como un elemento fundamental. Y al mismo tiempo tratar de recuperar el mercado interno, aumentar la demanda, aumentar la ocupación. El 22% que saca en el 2003 llega a sacar Cristina el 45% en el 2007. Es decir, hay un avance muy importante porque se toman una serie de medidas, se recuperan incluso los aportes jubilatorios que Caballo había privatizado, se recupera Aerolíneas, se recupera el correo, y fundamentalmente se hace una política latinoamericana en el 2005 con el hundimiento del ALCA, después con la construcción del UNASUR, y se cambia una política, una economía de especulación por una economía industrial, una economía productiva, ¿no es cierto? Se reconoce la importancia de la CGT, de los movimientos sociales. Es decir, en 8 años se modifica profundamente el país. 8 años en la vida de una persona pueden ser importantes, pero en la vida de la historia de un país es un minuto. Y en 8 años ahora, además, Kirchner, con su actitud de presidente militante, logra recuperar la confianza en la política, que quizás es una de las cosas más importantes que logra, ¿no? Con su actitud de ser un transgresor que enfrenta a la sociedad rural, enfrenta a las corporaciones mediáticas, ¿no? Y ocurre este fenómeno del piberío, que encuentra un presidente que no es el presidente que está distante del pueblo, aburrido y lejano como de la Rúa, o farandulero como Menem, pero que no está mezclado, íntimamente ligado a los problemas que tiene la población, ¿no? Y los chicos de 14, 15 años empiezan a querer hacer política, desbordando las agrupaciones. Yo esto lo digo por experiencia propia, porque en el Discépolo éramos un grupo de gente de mediana edad y algunos veteranos, y ahora son mayoría los chicos. Sí, yo digo siempre, recuerdo siempre una cosa que dijo Manuel Ugarte con respecto a no sé qué proceso revolucionario que se había iniciado en América Latina. Manuel Ugarte dijo: nada es más peligroso que una revolución a medias. Pero cuando uno entra a hacer cambios, los privilegiados lo observan claramente, que los cambios los sufren, y entonces empiezan ya a alertarse de que no, los cambios no sigan, ¿no? Y empiezan a conspirar, empiezan a visitar embajadas, empiezan a coaligarse y a tratar de hacer campañas periodísticas y todo esto, ¿no? Entonces, lo peor en estos casos es hacer la plancha, porque se ha logrado lo que se ha logrado, y decir, bueno, dejémonos acá. Yo creo que hay que profundizar, y Cristina por lo menos dice lo mismo, que hay que profundizar. Depende, por supuesto, de la correlación de fuerzas, pero una de las medidas primeras que se toma es tratar de empezar a controlar la cuestión de la fuga de divisas. Esto tendría una solución más completa si nosotros tuviéramos fuerza y ganas de nacionalizar el comercio exterior, de modificar el sistema financiero para poner en caja a todas estas que todavía apelan a... Hay unas leyes en ese sentido. Ahí está la ley también sobre la extranjerización de las tierras, que también es otro fenómeno. Hay fenómenos que son muy difíciles de resolver. El aparato productivo está muy extranjerizado en la Argentina. Deben recordarse que hubo momentos en que empresas tradicionales de la Argentina como Terrabuzzi, Canales, Ginebra Gold, eran compradas así nomás, fácilmente por... Aparecía Dadone, aparecían empresas, grandes monopolios internacionales. Eso no se puede resolver así nomás, fácilmente, ¿no es cierto? Lo que sí creo que en todas estas medidas económicas que se puedan tomar, hasta podrían nacionalizarse los depósitos bancarios, que después de todo lo hizo Perón en su momento, y tampoco hubo ni golpe de Estado, hubo intentos conspirativos, bueno, que fueron sofocados, ¿no? Es decir, que la planificación del movimiento financiero la haga el gobierno. Pero todo esto está ligado también a una política en la cual el gobierno ha tenido dificultades, porque ha venido
como un paracaidista ha caído en la Casa de Gobierno, ¿no? Y hay que crear cuadros, ¿no? Hay que crear cuadros políticos, hay que capacitar cuadros políticos. No es suficiente un triunfo electoral, es suficiente el triunfo de todos los días, y para eso se necesita que haya en distintos ministerios, en distintas reparticiones, que haya cuadros capaces, eficientes, que estén interiorizados de un proyecto claramente, ¿no? Y hay que también incentivar la movilización, porque hay medidas, recuperar la minería, por ejemplo, romperle el contrato con Abardigol, o recuperar el petróleo, no se puede hacer con la gente en la casa mirando por televisión. Y hay que hacerlo con un gobierno que demuestre que tiene una capacidad de convocatoria suficiente para tomar esas medidas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos en presencia de una figura excepcional desde el punto de vista político como la presidenta, desde el punto de vista ideológico político. Si bien a veces se nota la falta de Néstor, porque Néstor agregaba a eso toda una serie de capacidades para el entramado político que él hacía, ¿no es cierto? Y son dos formas distintas. Ella da discursos muy sólidos, con muchos datos contundentes, y Néstor a veces aparecía, que es lo que yo creo que le ha gustado mucho a la gente joven, como el pibe de barrio que está dispuesto a trompearse y que le dice: ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? El que le dice a un chico en la esquina, un pibe le dice a otro: ¿qué te pasa vos? Es porque la trompada está por aparecer, ¿no es cierto? Pero su muerte ha provocado esta conmoción, esta explosión popular. No sabemos bien, teniendo mayoría en las cámaras, cuáles son las cuestiones que va a hacer prevalecer la presidenta. Si uno se pone en teórico, no se puede poner en teórico en política, ¿no? Si uno se pone en teórico, uno preferiría que esta discusión acerca de cómo profundizar el modelo se hiciera en todos lados, se hiciera en todos los barrios, se discutiera plenamente, y no que en definitiva lo resuelva Cristina, Zanini y Máximo. Porque esas resoluciones de mesas chicas, como por ejemplo la última con respecto a las listas electorales, a veces producen rispideces que son distintas si uno participa en reuniones o asambleas, en una vida así muy popular, donde, bueno, si la gente dice que determinado sindicalista tiene que ir puesto décimo, se la tiene que aguantar. Pero si lo dice en una resolución un poco tomada así en unas mesas chicas, provoca cierta reacción. Nosotros vemos, por lo menos la experiencia del liceo, por lo que es una agrupación pequeña, que hay un gran fervor, que hay jóvenes que están muy bien ubicados. Nosotros estamos ayudando en la capacitación de la Juventud Sindical de Facundo Moyano, que es un lector de Cook muy profundo, que es un cuadro político a pesar de su juventud muy importante. Sabemos que hay tipos muy capaces como Erika Alcaño, por ejemplo, como Tayana, como tantos otros que pueden aportar cosas, ¿no? Ahora lo que no podemos prever es también los efectos que pueda tener la crisis mundial sobre la Argentina, porque esta crisis mundial es muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Esto de los indignados que van a echar gritos y piedras contra Wall Street, o el estado de Grecia que va a quedar en un estado lamentable, y la situación de España, ¿no? Todo esto no sabemos en qué medida va a influir sobre la demanda de nuestros productos, y esto también habrá que manejarlo, ¿no? Pero evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que hemos salido de una situación agonizante, de un país destrozado, a un país con grandes perspectivas, en una América Latina donde más ha cambiado todo en poco tiempo. En 10 años, de 1999 que llega Chávez al poder, en 12 años la mayor parte de los gobiernos son gobiernos populares con una conciencia latinoamericanista. Saben que no pueden salir solos del problema, sino que tienen que unirse, ¿no? Y eso también es otra sorpresa,
porque los que hablábamos de la unidad de América Latina hace 40 años, lo decíamos como una expresión de deseos. Estratégicamente, bueno, uno decía estratégicamente el socialismo nacional, la unidad latinoamericana, qué sé yo, estratégicamente, pero bueno, pero hay, en la política concreta, ahora nos encontramos con que la unidad latinoamericana, el proyecto del Banco del Sur ya está empezando a convertirse en un proyecto, en una realidad. Entonces, es un momento excepcional, donde hay que poner todos los esfuerzos en juntarse, discutir, capacitarse, analizar los problemas, proponer cosas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el cronista del Bicentenario, para entrar a través de una decisión que tomó Mario Porto en la provincia de Buenos Aires, para entrar en la provincia con un periódico que haga una revisión desde el punto de vista nacional y popular. Estuvimos haciendo capacitación en la Cancillería, porque me decía Piñeiro Iñiguez, que es el jefe de los futuros diplomáticos, que los viejos diplomáticos están un poco absortos frente a UNASUR, porque les parece una cosa, en todo caso, oportunista, ¿no les parece que es algo que surge desde 1809, cuando empezó la revolución en América Latina, que es natural la patria grande, como es natural que Estados Unidos sea una nación, es natural que América Latina y el Caribe sean otra nación, ¿no es cierto? Bueno, Dromi ha estado siempre al servicio de los intereses que en ese momento coyunturales le interesan más. Él ha sido durante mucho tiempo, como es un tipo muy capaz, ha intervenido en juicios contenciosos administrativos durante muchísimo tiempo, fue la figura clave en ese momento, ¿no? Después pasó a seguir al menemismo. Después, una vez en una reunión del menemismo, hubo alguien que tenía, si ustedes se acuerdan, tenía un grabador, y grabaron donde él dijo: la Argentina está arrodillada, estamos arrodillados ante a las grandes potencias, ¿no es cierto? Y ahora tendrá algún interés particular en que lo lleva a tomar esta posición, no sé, no me imagino cuál será, pero bueno, yo no confío en todos los travestidos de toda la política argentina, como no confío tampoco en los viejos peronistas que me dan un abrazo y me dicen: ¿se acuerda que sí, porque yo estuve siempre en la lucha, sí? Y juró, a lo mejor votó todas las leyes de Menem. Resulta que ahora tiene un cuadrito, porque una vez lo sacaron en la CGT de los argentinos, aparecía como una de las figuritas y tuvo un poquito de tiempo y después se fue, ¿no? No desconfía de todo eso.